Buenos días, estimada audiencia. Nos encontramos desde la República Dominicana en el marco del evento Vamos al Citizen. Este evento está organizado por la licenciada Raquel Hernández de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este evento nos estarán acompañando un distinguido grupo de expositores de las áreas de educación y tecnología de información y nos estarán brindando importantes datos tomando como marco de referencia el tema central de esta ponencia, las TICs en la educación del siglo XXI, las tendencias. Dando inicio en esta jornada, tenemos un importante grupo de expositores que nos estarán comenzando a llevar las distintas informaciones que se van a ir desarrollando durante este evento. Este grupo está conformado por los siguientes panelistas. La señora Jenny Ramírez, licenciada en Educación Primaria, Matemáticas y Ciencias Naturales. La señora Ibelice del Rosario, licenciada en Educación Mención Básica. El señor Joel Rosario, licenciado en Informática. El ingeniero Roldán López, es ingeniero en software. Y la señora Susan Fajardo, ingeniero industrial, quien les habla. La primera ponencia que vamos a estar desarrollando durante esta mañana, hablamos de riesgos en el uso abusivo de las TICs. En ese orden, cuando hablamos de uso excesivo, hablamos de que se produce una inclinación desmedida de uso excesivo respecto a las tecnologías. Hablamos que esto limita nuestra libertad y al mismo tiempo crea una gran dependencia que provoca al ser humano y a la persona que lo consume. Los problemas asociados a las nuevas tecnologías con más frecuencia afectan a jóvenes y niños, siendo estos los que con mayor frecuencia utilizan las tecnologías de información, pero lo hacen de forma natural y al igual de forma lúdica. Sin embargo, lo están utilizando solamente para cubrir sus necesidades inmediatas de ocio y de relación. Se han identificado ya posibles consecuencias que se derivan de un uso problemático de las TICs. Parte de esto es la pérdida de tiempo para otras actividades. Parte de las actividades, entonces, que hemos visto que se han ido gestionando de una forma incorrecta en este sentido y que se han afectado, estamos hablando en el ámbito educativo. Hemos identificado también una serie de riesgos y amenazas en ese uso inadecuado de TICs y para dar inicio a las primeras ponencias y hablar de estos riesgos, podemos comenzar hablando del tema sexting. Como vamos a presentar en esta ponencia, tenemos un mapa mental que nos implica específicamente de qué estamos hablando a nivel de este término. El sexting viene de un término inglés que no es más que dos palabras que serían sex y texting. Y esto no es más que foto y video con contenido sexual. Realmente se habla de muchas causas que pueden haber causado que se caiga en esta práctica y sobre todo que los que más lo consumen son jóvenes y niños. En este caso hablamos de la presión social. Muchas veces los jóvenes y niños quieren encajar en el ámbito en el que se desarrollan. Hablamos también de desconocimiento técnico a nivel de tecnologías de información. No conocen los riesgos que esto puede provocar. Hablamos también de confianza en ese receptor que recibe la información que se supone esta persona está consumiendo. Y sin embargo, no están tomando en consideración los riesgos a los que puede llevar este tipo de práctica. Parte de las consecuencias de llevar a esta práctica, diríamos que es la baja autoestima que puede generar en nuestros niños, la falta de seguridad que pueden proyectar a raíz de las consecuencias de este tema. También hablamos de que pueden ser propensos al acoso y al abuso sexual y al mismo tiempo son personas que van a tender a tener relaciones con parejas tóxicas. Y esto va a afectar en gran medida en su proyecto de vida, el cual a nivel educativo debe ser una parte integral entre padres y maestros. Debemos entonces tomar en cuenta los puntos para prevenir que nuestros jóvenes y niños sobre todo caigan en esta práctica. Y parte de eso es comunicar, que puedan conocer de qué se está tratando, qué puede llevar a este tipo de práctica en el futuro y qué riesgos tiene para ellos. Eso se hace educando en valores desde el hogar, los padres, junto a los maestros en las escuelas, también educando sobre la sexualidad,
para que nuestros niños conozcan y sepan cómo desarrollarse y qué es bueno y es malo, y también educándolos en las tecnologías de información y que conozcan los riesgos de poder utilizar este tipo de herramientas con un uso inadecuado. De igual forma, es importante poner foco en aquellas personas que vemos que pueden tener una tendencia a esa conducta agresora para tratar de evitar que esto se pueda dar en el futuro. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente ponencia de nuestra compañera, la licenciada Jenny Ramírez, que nos va a tratar el tema del cyberbullying. Adelante. Buenas noches. Otro de los riesgos a los que los adolescentes e incluso los adultos están expuestos es al cyberbullying. Este, también denominado acoso cibernético, acoso virtual o ciberacoso, consiste en el uso de medios digitales para intimidar, amenazar, amedrentar, molestar o acosar a una persona o grupo de personas a través de ataques personales y a través de la divulgación de información privada. Cabe destacar que este tipo de acoso no solamente se da en contextos laborales, sino que puede suceder en diferentes contextos sociales y que además utiliza diferentes medios como son las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de videojuegos y los teléfonos móviles. Algunos ejemplos de ciberacoso pueden ser crear stickers con la intención de humillar y ridiculizar a una persona, enviar videos o imágenes o fotografías a través de mensajería y también a través de la publicación de alguna mentira. Para, para saber qué entraña este tipo de acoso, existen una serie de características que nos ayudarán a identificarlo. Dentro de ellas es que no es intencional, es intencional. Es decir, que el acosador o acosadores saben que están haciendo daño y quieren hacerlo. No es puntual, sino que se mantiene a través del tiempo, repitiéndose cada día. Y que también este se basa en las humillaciones, en la divulgación de mentiras y en la publicación de videos o imágenes, como ya he dicho anteriormente. En pro de prevenir el ciberbullying o ciberacoso, es necesario tomar algunas pautas en consideración. Dentro de ellas es que no debemos de ninguna manera publicar imágenes o algún video íntimo. No debemos publicar información personal que sea realmente privada e importante. Tenemos que tener cuidado con qué imágenes enviamos a través de las redes, a través de los correos electrónicos o a través de las plataformas de mensajería. Si ya una persona se ha visto envuelta en este tipo de casos y es víctima de bullying, tiene que tomar algunas cosas pendientes. Primero es que si es un menor, debe consultárselo a sus padres o consultárselo a un adulto o a una persona de confianza. Si ya es una persona adulta, puede contárselo a las autoridades pertinentes. También es bueno que en el caso de tener evidencias, guardarlas con la intención de que te sirva para defenderte o para mostrarla como prueba. Otro dato muy importante es que los padres pueden crear acceso parental para poder controlar lo que realizan sus hijos en las redes sociales y evitar que estos sean víctimas de cyberbullying o peor aún, ser acosadores. Es importante tener en cuenta que una persona que está sufriendo por esta situación o está pasando, que está pasando por esta situación, está sometida a un nivel muy grande de estrés, puede sufrir diferentes trastornos y estos trastornos pueden llegar al suicidio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jenny Ramírez. Vamos a seguir en estas ponencias durante esta mañana con la licenciada Ibelice del Rosario con el tema del grooming, que es otro de los usos inadecuados que les podemos dar a las TICs el día de hoy. Con las nuevas tecnologías informáticas y el aumento de las redes sociales, ese uso masivo que tenemos hoy en día, de ese mismo modo se han incrementado, se han inventado nuevas formas de hacer maldad, nuevas formas de violencia, nuevas formas de personas acosar. Y en este sentido podemos incluir a los que son los menores.
quienes son las personas que están siendo más afectadas por este tipo de personas. La incorporación de los niños a lo que es la sociedad de la información los convierte en un blanco fácil para el tipo de personas que se dedican a este tipo de vandalismos. Son ahora más susceptibles de caer en manos de abusadores y de redes de pornografía infantil. Siendo este el caso, los expertos han denominado este fenómeno cibernético como el grooming. El grooming no es más que una práctica extendida en Internet cuyo objetivo es obtener imágenes de los niños, videos y que se vean comprometidos en algunas actividades sexuales que están fuera, claro está, porque son niños, para uso propio o incluso son utilizados para venta en fondos de pederastas. Las víctimas, como dijimos anteriormente, en su mayoría suelen ser menores de edad que han otorgado confianza a una persona tras ser engañadas por estas en conversaciones frecuentes con extraños, con quienes creen tener una gran confianza y por ello no tienen miedo a ser dañados porque le tienen confianza a esa persona. Las personas que practican el grooming son denominados groomer y estas personas utilizan 5 etapas en su mayoría de los casos para poder atraer a los niños, para poder atraer a sus víctimas. La primera etapa es eligiendo su víctima o buscando su víctima. Estos se van a chats, se van a foros y allí pues ellos ven la persona o el niño que puede ser más susceptible y que puede caer más fácil a cualquier engaño. Luego tenemos lo que es la etapa del enganche, donde la persona o el acusado le pregunta al menor cuáles son sus gustos, cuáles son sus inquietudes, para así adaptarlos a ellos y que el menor pueda ir tomándoles confianza. Tenemos lo que es la fidelización, ya en esta etapa, el groomer se ayuda de regalos, le hace favores, de una manera para ir comprometiendo al niño y que éste sienta que debe un favor y de esta manera no negarle nada al groomer de lo que le pueda pedir en un futuro. Luego tenemos lo que es el aislamiento, ya el niño o el adolescente no le gusta socializar, no comparte con sus padres. ¿Por qué? Porque ya la relación es tan fuerte entre el groomer y el niño que aísla al niño de sus padres y también de sus amigos. Luego seguimos con lo que es la etapa de la seducción. Ya en esta etapa, el groomer siente que ya debe de atacar, debe de ir con todas para que no se le vaya a escapar su víctima. Y por último llega lo que es el acoso. En esta parte ya el delincuente cibernético deja salir cuáles son sus reales intenciones, pero ya tras las demás etapas, ya ha involucrado tanto al niño que cualquier cosa que el niño le pida, pues lamentablemente no se va a negar y lo va a hacer. Dentro de los objetivos que tiene el grooming es que se busca producir imágenes y videos para luego ser enviados a foros, chats y lamentablemente llegar a lo que es la pornografía infantil. También se puede dar el caso de que esas personas quieran un encuentro casual con estos menores para tener relaciones sexuales y hacer videos que luego venderán en el mercado negro como un tipo de pornografía. El grooming es denominado también abuso o acoso sexual cibernético, porque como dijimos, inicialmente se da a través de las redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias del grooming? Las principales consecuencias son abuso y agresión, porque solamente el hecho de un adulto poner a un niño a que se exhiba a través de del internet, ya eso es un abuso. Porque aunque el niño lo hace de manera voluntaria, recordemos que son menores de edad y no tienen control total de sus acciones. Luego tenemos lo que es la ansiedad y la depresión. El niño se deprime mucho, el niño se aísla, el niño se muestra ansioso. Luego venimos con lo que son problemas derivados en el rendimiento académico. Ya el niño no le gustan las materias que le gustaban, no le gusta compartir con sus amigos, se aparta totalmente. ¿Por qué? Porque siente que toda su concentración debe estar en el grooming. Entonces, luego tenemos lo que es el aislamiento, como dijimos anteriormente, y por último, lamentablemente, tenemos el abuso sexual. Estas consecuencias son devastadoras para un niño que sufra de este tipo de acoso, pues lamentablemente esto lo puede frustrar, esto les puede bajar la autoestima, incluso por el miedo que tienen y la vergüenza que tienen
pues lamentablemente a veces toman decisiones que no deben tomar. Y es por eso que como adultos y como padres debemos tomar algunas medidas de prevención, como lo son el control y la supervisión. Debemos controlar el acceso de nuestros niños a la Internet. Debemos de procurar supervisar en todo tiempo cuáles son las redes que ellos utilizan, cuáles todo. No podemos descuidarnos ni un segundo, porque lamentablemente esas personas están a la vuelta de la esquina y no sabemos porque hasta maestros pueden valerse de su autoridad para hacer este tipo de actividad. Tenemos que concientizar a nuestros jóvenes de los riesgos que existen en las redes sociales. Debemos de crear, la manera de crear e instalar antivirus y software para que podamos controlar, aunque no estemos cerca de nuestros niños, el acceso que ellos tienen a su Internet. Ya para terminar, es importante destacar que el grooming en nuestro país se encuentra tipificado en la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y que debe ser denunciado ante las autoridades policiales competentes, en este caso la Policía Nacional de la República Dominicana. Es cuanto. Bien, muchas gracias a la licenciada Ibelice del Rosario. Vamos a pasar entonces con el licenciado Joel Rosario, quien nos continuará dando nuevos tópicos sobre los riesgos en el uso excesivo de TICs. Adelante. Bien, otro de los riesgos que presenta el uso desmesurado de las TIC sería la vulneración de la propiedad intelectual. Este tema sale a raíz del Acuerdo de Marrakech establecido por las Naciones Unidas y las naciones que son miembros, como República Dominicana forma parte, y se regularizó en el año 2000 a través de la Ley 6500 que protege los derechos del autor. Los derechos del autor se basan en proteger la propiedad intelectual, que es cualquier cosa que pueda producir el ser humano que de una forma u otra está ligado a patentes, a crear música, a crear partituras, a crear obras, poesías, y la violamos en el momento que tratamos de reproducir este material que ya tenía un autor propio o alguien que lo había generado anteriormente, o tratar de replicar el mismo. Este acto se conoce como plagio y es penalizado por la Ley 6500. Por eso lo mencionamos, porque vivimos en una sociedad actual donde la mayoría de información está presente en Internet de manera digital, ya sean libros, ya sea música, ya sean películas y entre otros, pueden estar ahí, y nuestra generación, la generación de los millennials, puede entender que eso está bien porque está gratuito, pero eso tiene ciertas implicaciones. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de una descarga ilegal? Bueno, una infracción no intencional a las leyes de derecho de autor. En caso de lo que sean los menores que cometan el ilícito, la sanción será a los padres. Exponer nuestros equipos a terceros o personas que tienen intenciones maliciosas a través de publicar una descarga gratuita, puedan introducir otros tipos de intenciones, adquirir softwares perjudiciales para el equipo, como virus de cualquier índole o softwares con intenciones dudosas. Consejos para proteger nuestros dispositivos de no vulnerar los derechos de autor. Informarse bien de dónde vamos a descargar algo, verificar que sea totalmente gratuito, identificar las fuentes de donde se va a descargar el contenido digital, educar a los menores sobre los derechos de autor para que ellos entiendan cuál es la responsabilidad, cuál es el valor que tiene de tú proteger a quien creó un material y de respetarlo. Tener pendiente que la descarga online no es anónima, y que siempre los padres y profesores debemos activar controles parentales pertinentes para que no podamos entrar a sitios de descargas gratuitas de dudosa procedencia. Otro de los riesgos que presenta el uso desmesurado de las TIC sería el acceso a contenidos inapropiados, una de las cosas que pone más en pánico a la mayoría de padres.
Un contenido inapropiado puede variar dependiendo de la religión, cultura o el tipo de educación que le den los padres a los hijos. Pero aquí hay una tipificación que claramente se maneja a nivel general para lo que podríamos considerar un contenido inapropiado, como el contenido sexualmente explícito, las imágenes de violencia y tortura, los grupos de odio, la actividad ilícita y propiedad que provoque esa actividad ilícita dependiendo del país. Sabemos que hay algunas actividades ilícitas que van a variar dependiendo de la cultura y el país. Sitios web extremistas como terrorismo y demás, sitios que alimentan comportamientos peligrosos, sitios que fomentan el vandalismo, sitios de apuestas, salas de chat no moderadas y el sexismo de ambos géneros. Tenemos que hay maneras de identificar qué contenidos son apropiados para los jóvenes, en este caso niños o adolescentes. Debemos verificar que los videos en línea, tanto en YouTube como en las diferentes plataformas, tengan su clasificación, que la tienen para la edad adecuada del niño. Las plataformas bajo demanda como Netflix, Disney Plus, Prime Video tienen una clasificación para los usuarios y bloqueo de los usuarios con controles parentales donde bloquean el contenido que sea apto para la edad del niño. Calificaciones en las aplicaciones de smartphone y tabletas, tanto el mundo Android como el mundo iOS, tienen dentro de sus tiendas una clasificación que permite que los niños y adolescentes descarguen aplicaciones aptas para su edad. Clasificación en los videojuegos, tanto en Estados Unidos como en Europa, existen unas denominaciones y clasificaciones que pueden determinar cuál es el contenido propio para la edad del niño o el adolescente. Y la edad mínima para entrar a las redes sociales es con los 13 años. Las recomendaciones para proteger los menores de edad sería instalar software de filtrado y controles parentales, supervisar siempre al niño y adolescente, verificar el historial en Internet, en los diferentes exploradores para ver dónde ha estado el niño o adolescente y poder frenar y hablar sobre ese tema y concientizar todo el tiempo sobre el material que es apropiado para su edad. Es cuanto. Muchísimas gracias al licenciado Joel. Realmente hasta ahora hemos tenido una serie de ponencias bastante interesantes y vamos a continuar con la última de este día, que es a cargo del ingeniero Roldán López, porque ahora él nos va a tratar otros temas que son de bastante interés para los padres. Adelante. Gracias. Dentro de las adicciones tenemos que mencionar una que es de las más conocidas actualmente, que es la adicción a los videojuegos. La adicción a los videojuegos no es más que el impulso que sienten las personas incontrolable por jugar videojuegos. Pero también tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de videojuegos. Tenemos el videojuego que está integrado con otros servicios. Estos son los que encontramos en redes sociales y en navegadores web. Tenemos los que son los dispositivos móviles, que ya como se encuentra la tecnología actualmente, cualquier dispositivo móvil se puede convertir en una consola de videojuegos. Y tenemos los juegos específicos para PC o consola, que son los conocidos tradicionalmente. Estas adicciones conllevan un sinnúmero de riesgos, entre las que encontramos las compras y gastos relacionados, ya que algunos juegos experimentan la venta de artículos o premios para alcanzar ciertos niveles o comprar accesorios para el mismo. Acceso a contenido apropiado, ya como explicó mi compañero Joel, se puede tener acceso ya a contenido sexuales o violentos que no son aptos para la edad del niño. Adicción e aislamiento, donde los niños no quieren hacer más nada que jugar, y también se afecta la privacidad. La privacidad se afecta desde diferentes puntos, como son los permisos que se le dan por medio de las aplicaciones, las informaciones que se introducen dentro de los juegos y los perfiles de los jugadores.
También tenemos el riesgo de contacto, y así como también explicó mi compañero Joel, los usuarios que tienen estas adicciones pueden entrar en contacto con comunidades peligrosas, ser víctimas de acoso y, como también se explicó, sufrir de grooming. Así como también pueden ser infectados por malware o virus al momento de instalar un juego o descargar algún mood personalizado de origen desconocido. Es bueno saber que todo esto se puede prevenir. Se puede prevenir con interacción y ofreciendo otras actividades para que los niños realicen o para que personas realicen, sea ejercicios, salidas al parque, etc. También impidiendo las compras. De este modo se pueden aburrir de lo que ya tienen y dejar el juego. También se recomienda limitar los tiempos. No es recomendable que se dediquen más de 2 horas diarias a los videojuegos. Y por último, que los padres implementen lo que es el control parental y de esta forma poder restringir y ver a lo que tienen acceso sus hijos. Si determinamos que el grado de adicción es grande o muy elevado, se recomienda ya el uso de profesionales como psiquiatras o psicólogos, dependiendo el nivel de adicción que determinemos en nuestros pacientes. Es cuanto. Bien, luego de haber escuchado cada una de las ponencias que hemos visto durante esta mañana, bastante interesantes, podríamos decir que hay 4 prevenciones básicas en cada uno de estos riesgos a tomar en cuenta. Básicamente consiste en la racionalización del tiempo que debemos dar al uso desmedido de las TICs, la puesta en valor de otras actividades que se supone que deben hacer nuestros niños y adolescentes, también el fomento a las relaciones sociales, que parte de esto es que puedan hacer otras actividades, y también lo que es el espíritu crítico. En ese sentido, entonces, parte de las medidas que podemos tomar para evitar que se den alguna de estas prácticas es, primero, evitar la ansiedad, acompañar a nuestros niños, aconsejarlos, dialogarlos, hacerlos entender que no hay necesidad de tomar tanto tiempo en las redes sociales, gestionar adecuadamente el tiempo que estén utilizando en los aparatos electrónicos y en aquellas aplicaciones, y en ese mismo orden también entonces aplicar lo que son acciones de control parental para saber qué están haciendo nuestros niños y evitar que puedan estar incurriendo en alguna práctica inadecuada. Igualmente priorizar sus actividades diarias que puedan realizar, cualquier otro tipo de acciones deportivas, de ocio, que le permite de igual forma relacionarse de manera social con otras personas y otros niños y hacer actividades distintas. También debemos tomar en cuenta como padres a dar el ejemplo. Muchas veces estamos considerando básicamente trabajar solamente en los smartphones, también nos dedicamos a esto y lamentablemente pues entonces no le damos el tiempo a nuestros niños como debería ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en cada una de estas ponencias. Al final tenemos unos anexos para que puedan de manera ya individual poder verificar e investigar si es necesario, y si tienen algunas dudas, preguntas o comentarios, pues pueden pasar por el aula virtual y escribirnos para nosotros poder con mucho gusto contestarles a cada una de sus inquietudes. Gracias por haber estado con nosotros en este día.